Nunca pensé que sería la clase de persona que cuenta esta historia, pero si estás leyendo esto, quizás también seas una madre que un día amó demasiado, dio demasiado y fue tratada como si no fuera nada. Pagué 93.000 € por la boda de mi hijo. Todo desde el vestido de novia y la tarta hasta el lugar de la celebración, la banda en directo e incluso la luna de miel. Lo hice todo en silencio. No porque necesitara el reconocimiento, sino porque creía que si me mantenía discretamente en un segundo plano, él sentiría el amor. Pero ese día me pidieron que abandonara el salón de bodas. Mi propio hijo. Ni una palabra de agradecimiento. Ni siquiera una mirada. Solo una frase en voz baja tan fría y dura como el acero. Mamá, tu nombre no está en la lista de invitados. Y yo, que había creído que formaría parte de su día más feliz. Si estás leyendo esto, por favor dime, ¿alguna vez has hecho algo bueno? Solo para que la persona que más amas te dé la espalda. Dejad un comentario y contádmelo. Necesito creer que no estoy sola. Esta es mi historia, la historia de una madre que se quedó al margen de la boda de su único y amado hijo. Mi nombre es Margarita Blasco. Tengo 67 años. Vivo sola en una casa de una planta en el sur de Salamanca. Mi marido Arturo y yo regentábamos una pequeña lavandería en la esquina de la calle del Arce con la calle Cuarta. Empezamos con una sola lavadora industrial vieja y unas pocas sillas plegables de madera, y con el tiempo la convertimos en una cadena de 7 locales por toda la ciudad. Hace 12 años, una mañana de invierno, Arturo sufrió un infarto. La enfermera dijo que se fue rápido sin dolor. Después me quedé sentada en mi coche durante horas sosteniendo un café frío del McDonald's, con la mente completamente en blanco. Desde ese día, vivo sola. Tengo un hijo, Javier. Es mi único hijo, y durante muchos años ha sido tanto mi mayor orgullo como mi más profundo dolor. Javier era un niño brillante y espabilado. Consiguió una beca para la Universidad de Salamanca, donde estudió finanzas. Cuando recibió la carta de admisión, me abrazó, me besó en la mejilla y dijo: «Voy a hacer que te sientas orgullosa, mamá». Lo que no sabía es que hacer que te sientas orgullosa significaba dejarme atrás. Todavía recuerdo la primera vez que visité su residencia de estudiantes. Le llevé una manta que había tejido a mano con lana azul oscuro, su color favorito cuando era niño. Javier sonrió y la aceptó educadamente, pero vi un destello de algo en sus ojos. Vergüenza. Mientras me iba, le oí susurrar a su compañero de habitación: «Me la ha tejido mi madre. Es un poco de pueblo, ¿sabes?». Nunca más volví a tejer una manta. Después de graduarse, Javier consiguió un trabajo en una aseguradora y ascendió rápidamente. Empezó a vestir como si perteneciera a la gran ciudad, con el pelo siempre engominado y una postura impecable. Nuestras llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Seguía llamándome mamá. Seguía enviando tarjetas de cumpleaños, pero siempre venían con la misma frase: «Estoy muy ocupado, mamá. Lo entiendes, ¿verdad?». Entonces, un día a principios de abril llamó: «Mamá, tengo buenas noticias. Te han vuelto a ascender. No, esta vez es una boda». Me incorporé de golpe. El corazón me martilleaba en el pecho, una mezcla de alegría y ansiedad. ¿Con quién, hijo? Con Paula Serrano. Te encantará. Su familia está muy bien posicionada. No te preocupes, la boda será perfecta. Su lado se está encargando de casi todo. Esa frase, «se está encargando de casi todo», sonó como un recordatorio sutil de que no debía involucrarme demasiado. Paula. El nombre parecía sacado de una revista de moda.
Nunca la había conocido, solo había visto algunas fotos que Javier me envió. Pelo rubio, figura esbelta, una falda plisada que le llegaba a las rodillas. Tenía una mirada aguda del tipo que hace que las madres de clase trabajadora como yo dudemos preguntándonos si alguna vez seríamos suficientemente buenas para ellas. A pesar de mis reservas, estaba feliz por él. ¿Qué madre no quiere que su único hijo siente la cabeza? Así que decidí hacer lo único que podía, ayudarle en silencio, de una manera que no pudiera rechazar. Conduje hasta las oficinas de bodas de nácar situadas en el borde de un distrito comercial de nueva construcción. La recepción olía a vainilla, el mostrador relucía y el personal me sonreía con esa sonrisa de «Se conserva usted muy bien para su edad». Una joven llamada Raquel, probablemente de 20 y tantos años, con un sencillo vestido beige y el pelo recogido en una pequeña trenza, me saludó. «Quisiera hablar con usted en privado», dije, «sobre la boda de Javier Blasco y Paula Serrano. Soy la madre del novio». Raquel me miró con los labios fruncidos, como si buscara en su memoria, y luego asintió. «Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarla?». Saqué de mi bolso una carpeta detallada y anotada a mano, con una lista de todos los gastos que pretendía cubrir. No quería regatear. Solo quería que todo fuera perfecto para mi hijo. «Pero tengo una condición», dije mirando a Raquel a los ojos. «Mi nombre no debe ser mencionado. Todos los pagos deben figurar a nombre de un benefactor anónimo». Raquel parpadeó. «Quiere mantener todo esto en secreto», asentí. «Javier no aceptará el dinero directamente. Es muy orgulloso. Pero esta boda es el día más importante de su vida. Quiero que sea feliz. No necesito que se me mencione». Raquel habló en voz baja. «La mayoría de la gente quiere que sus hijos estén agradecidos. Usted es la primera persona que conozco que quiere permanecer en la sombra». Sonreí. «Solo quiero que recuerde lo que se siente al ser amado». Firmamos los papeles y Raquel repasó el calendario de pagos. Me fui mientras empezaba a caer una lluvia fina. No llevaba paraguas, pero no me importó. Pensé en el día de la boda. Imaginé a mi hijo radiante abrazando a su novia, saludando a sus invitados. Y yo estaría allí en algún lugar al fondo de la sala observándolo en silencio. Eso sería suficiente. Nunca imaginé que incluso un lugar al fondo de la sala era demasiado pedir. Nunca pensé que me sentiría tan fuera de lugar en la boda de mi propio hijo. Pero desde el momento en que entré en el vestíbulo del Hotel Alfonso XIII, sentí que estaba en el lugar equivocado. Llevaba un vestido color burdeos que había comprado la semana anterior en una boutique para señoras, el tipo de vestido que nunca pensé que usaría, pero quería tener un aspecto presentable. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo y pulcro sujeto con el viejo broche de perlas de mi madre. También me había echado sobre los hombros el pañuelo de seda verde musgo que Arturo me compró para nuestro 30 aniversario. Era un consuelo privado. La noche anterior lo había colgado en una silla junto a mi cama y me había quedado mirándolo durante horas como si fuera un hilo que me conectaba con él, como si Arturo fuera a caminar conmigo hacia la boda de nuestro hijo. Llevaba un sobre blanco que contenía un cheque de 5.000 euros. Había escrito a mano: «Para mis 2 hijos, Margarita». Sabía que mi hijo no necesitaba el dinero. Paula seguramente tenía mucho más, pero quería contribuir con una pequeña parte a su luna de miel. No por aparentar, sino porque todavía quería ser parte de su vida, aunque solo fuera como un fondo silencioso y borroso. Llegué 30 minutos antes pensando que podría evitar las multitudes y el ruido.
Pero en cuanto crucé las grandes puertas de cristal del vestíbulo del hotel, supe que no pertenecía a ese lugar. Mujeres con vestidos ajustados y tacones altos con el pelo peinado en brillantes rizos. Hombres con trajes negros llevando relojes tan pesados que sus muñecas parecían soportar un peso extra. Algunas personas me miraron sus ojos escaneándome como si intentaran adivinar: «Es de la familia de la novia». Dudo que nadie allí me recordara limpiando la lavandería cuando Javier estaba en cuarto de primaria, porque no podíamos permitirnos un conserje. Nadie sabía que había dormido en un banco de madera durante noches enteras, porque una máquina se estropeó en pleno invierno y no podía soportar irme a casa hasta que estuviera arreglada. Y no creo que nadie aquí quisiera saberlo. Me acerqué al mostrador de recepción. Una joven con una placa que decía «Clara» me dedicó una sonrisa ensayada de atención al cliente. «El nombre para la celebración, señora, yo soy la madre del novio, Margarita Blasco». Clara tecleó algo en su ordenador y luego ladeó la cabeza. «Lo siento, señora, pero no veo su nombre en la lista de invitados». Parpadeé. Mi corazón se detuvo. Conseguí esbozar una sonrisa débil. Debe de haber un error. La madre del novio no necesitaría estar en una lista. Sí, pero mis instrucciones son permitir la entrada a la zona de recepción únicamente a los invitados con invitación. Por favor, espere un momento. Cogió el teléfono para llamar hacia alguien. Me quedé helada el sobre en mi mano. Se humedecía de sudor. La gente a mi alrededor empezó a mirar. Oí a alguien susurrar: «¿Es esa la madre del novio?» Su tono era el mismo que la gente usa para hablar de un plato fuera de lugar en un buffet. Una niña pequeña con zapatos de charol color crema pasó a mi lado. Sus zapatos repiquetearon contra el suelo de mármol pulido. Se agachó, recogió algo y corrió hacia mí. «Señora, esto es para usted». Me entregó una florecita blanca de plástico probablemente caída de un ramo. La miré y luego a la flor, una baratija desechada y desapercibida recogida por una niña y ofrecida como el más puro de los gestos. Sonreí levemente y me agaché. «Gracias, cariño». La niña se fue corriendo, desapareciendo de nuevo en el mar de seda y trajes. Justo entonces oí una voz. «Mamá». Me giré. Era Javier. Llevaba un traje gris marengo con la corbata a juego, con el tono del vestido de Paula que había visto en las fotos. Su rostro se tensó al verme. Pude leer la expresión perfectamente. Era la misma que tenía cuando sostuvo la manta que le había tejido, y susurró: «Es un poco de pueblo». «¿Qué haces aquí?» «He venido a tu boda, hijo». «Lo has olvidado, Javier». Miró rápidamente hacia la recepción. Luego me puso una mano en el codo con suavidad, guiándome a un rincón del vestíbulo. Bajó la voz como si no quisiera que nadie le oyera, pero sus palabras fueron nítidas. «Mamá, pensé que lo habíamos entendido. Esta boda es de otro nivel. Es un evento para la familia de Paula, mis amigos de la empresa, los socios de su padre». Le miré a los ojos. No tuvo que terminar la frase. No era necesario. Lo entendí. Yo no encajaba en ese ambiente. Yo no pertenecía a ese lugar. Justo en ese momento Paula se acercó. Llevaba un impresionante vestido ajustado de encaje blanco puro, el pelo en ondas suaves, los labios de un tono rosa empolvado, como en las revistas de novias. Sonrió. «Ah, señora Blasco, qué pena que no podamos verla en la recepción, pero ha sido un detalle muy bonito que se pasara a saludar. No me pidió que me quedara, en absoluto». Me volví hacia Javier. Él evitó mi mirada.
Respiré hondo. Un calor me subió por la garganta, pero mantuve la compostura. Puse el sobre en su mano, con delicadeza, como si le estuviera entregando un trozo de mi corazón. Os deseo toda una vida de felicidad. Luego me di la vuelta y me marché. Nadie me detuvo. Nadie me pidió que me quedara. Solo hubo miradas a mi espalda y la pequeña flor de plástico blanca apretada en mi mano. Caminé despacio, cada paso parecía aplastar mi propia dignidad, pero intenté que nadie lo viera. Era la madre del novio, y nadie me quería allí. Llegué a casa sobre las 4 de la tarde. No encendí las luces ni la calefacción. Dejé que el pálido sol de la tarde se filtrara por las cortinas del salón. Todavía con el vestido puesto me quité los zapatos. Me senté en el viejo sillón de color crema, el que Arturo usaba para leer el periódico, y dejé que el silencio empapara mis huesos cansados. No lloré, no porque fuera fuerte. Es que hay dolores que te dejan tan vacía que no quedan lágrimas que llorar. En la pared frente a mí había una pequeña colección de fotos. Un joven Javier en el jardín con un sombrero de vaquero rojo. Aquel niño solía sonreír con tanta alegría. Arturo sosteniéndolo sobre sus hombros durante un picnic en el parque del lago de Sanabria. Y en el centro, la foto que más atesoraba los tres, el día que abrimos nuestra segunda lavandería. Recuerdo ese día con claridad. Llevaba zapatillas de deporte, el pelo en una coleta alta, la espalda húmeda de sudor por limpiar y hacer las cuentas. Arturo me rodeaba el hombro con su brazo. Javier estaba entre nosotros abrazando una caja registradora llena de monedas. 3 caras, 3 sonrisas. Levanté el marco, limpié una fina capa de polvo del cristal y volví a sentarme con la mano apoyada en el borde como si me aferrara a un frágil recuerdo. La voz de Arturo resonaba en mi cabeza, ese tono profundo, lento y a veces sabio que tenía. No podemos hacer de Javier un niño de sangre azul, Marga dijo una vez, pero podemos criarlo para que sea un buen hombre. Acababa de reparar un tubo de escape detrás de una secadora industrial con la cara manchada de grasa. Yo me había estado quejando de que en el colegio se burlaban de Javier por no tener ropa de marca. Dijo eso, me dio un vaso de agua y se sentó a mi lado, apoyado en la pared. Yo le había creído. Creía a Arturo. Creí en la bondad. Creí que el amor de una madre podía salvar a un hijo de la inseguridad de perder el rumbo. Pero parecía que me había equivocado. Dejé la foto, me levanté y llené la tetera. Mientras esperaba a que hirviera, abrí un cajón de la cocina y saqué el resumen de pagos de bodas de Nácar. Estaba todo allí: el hotel, el catering, el fotógrafo, el florista, la banda. Total, 93.000 €. Cogí el teléfono y marqué el número de mi banca privada. Mi gestor de cuentas era un hombre llamado señor Morales, un caballero mayor cuya voz siempre sonaba como si estuviera leyendo la letra pequeña de un contrato. Señora Blasco, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito cancelar todos los pagos relacionados con el evento de hoy. Todos los cargos codificados desde B. Nácar hasta H. Alfonso Crece. Hubo un momento de silencio al otro lado. ¿Puedo preguntar el motivo, señora? El motivo, dije en voz baja sin rastro de amargura, es que la persona que paga las facturas ha sido expulsada de la boda de su propio hijo. Se aclaró la garganta, siempre profesional. Entiendo. Comenzaré el proceso de inmediato. Es posible que algunas fianzas no sean reembolsables, pero la mayor parte de los fondos se pueden recuperar. ¿Cuánto perderé aproximadamente? Entre 5 y 7.000 € por las fianzas. Pero las sumas más grandes se pueden salvar. Proceda.
Estoy dispuesta a cubrir las tasas. Muy bien. Le enviaré una confirmación por correo electrónico. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Dudé, y luego dije: me gustaría establecer un fondo de becas para mi sobrina Lina Blasco. Está estudiando arquitectura y todavía tiene que pagar la matrícula de su tercer año. Y el nombre del fondo. Miré por la ventana. El cielo se estaba volviendo gris. El viento mecía suavemente los sauces llorones del jardín delantero. El fondo Margarita para la nieta que escucha. El señor Morales hizo una pausa y luego soltó una risa suave. Me gusta cómo suena eso. Después de un sorbo de té flojo, llamé a la oficina de bodas de Nácar. La recepcionista contestó y me pasó con Raquel. Su voz vaciló cuando me presenté. Señora Blasco, pensé... No esperaba volver a saber de usted. Respiré hondo y profundamente. Raquel llamó para cancelar todo el contrato. Cada servicio, cada pago. Yo... entiendo. Pero... ¿qué ha pasado? Todo sigue en marcha. La cena de recepción empieza a las 6. Me pidieron que abandonara el salón de bodas. Mi propio hijo. No había invitación para mí. Ni una disculpa. Así que... no hay ninguna razón para que siga pagando por una celebración que no era para mí. Raquel guardó silencio durante un largo momento. Casi pude oírla tragar saliva. Yo... lo siento mucho, señora Blasco. No tenía ni idea. Si lo hubiera sabido, habría... No es culpa tuya, la interrumpí. Solo hacías tu trabajo. Miré mi taza de té. Las hojas no se habían infusionado del todo. El amargor aún era que era débil. Puedes decirles que la persona que estaba en la sombra ha sido empujada hacia la puerta. Y ahora, esa persona ya no está ahí. La voz de Raquel era ronca. Yo... de verdad que lo siento. Sonreí aunque nadie podía verlo. No necesito una disculpa. Necesito ser libre. Esa noche no encendí la televisión. No cené. Me senté junto a la ventana, abrí la solicitud del fondo de becas en mi ordenador y rellené los datos de Lina seleccionando matrícula plus gastos de manutención como propósito. Cuando terminé recibí un correo de confirmación del banco. 86.000 euros han sido transferidos al fondo de ayuda Lina Blasco, que se activará en 24 horas. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. No estaba feliz. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que por fin había hecho lo correcto para mí. No para Javier. No para que me quisiera de nuevo, sino para dejar de esperar que un hijo fuera bueno. Solo porque yo había sido buena con él. Apagué el ordenador, me levanté, cogí la pequeña flor de plástico blanca, la que la niña me había dado esa mañana, y la puse en un vaso de agua, en el alféizar de la ventana. No era bonita, no era elegante, pero estaba exactamente donde debía estar. Y por hoy eso era suficiente. Todavía recuerdo el reloj de la cocina marcando las 6:00 p.m. El segundero barría firmemente la esfera blanca. Mi té estaba frío. No lo bebí. No encendí las luces. Afuera el sol poniente proyectaba largas sombras sobre la vieja mesa de madera. En mi mente, aunque intentaba no hacerlo, una imagen de la recepción de la boda comenzaba a formarse. Podía imaginar a Paula descendiendo la gran escalera del Alfonso XIII, su larga cola arrastrándose detrás de ella, flores frescas en la mano mientras una costosa melodía de piano sonaba suavemente. Todo era como una película, excepto por una cosa que convertía toda la película en una mentira a la madre que había financiado toda la producción. Se le había negado la entrada.
Y entonces, menos de 40 minutos después, mi teléfono vibró. «Era Lina», contesté. Su voz se ahogaba por el ruido de fondo y casi no la reconocí en medio del caos. «Abuela, no sé cómo decir esto. Todo se está desmoronando». Agarré el teléfono sentándome más erguida. «¿Qué pasa, Lina? El personal del hotel acaba de entrar y ha empezado a recoger las mesas, a quitar los manteles, a desmontar los centros de flores. Han dicho que nunca recibieron la confirmación del pago». Solté un suspiro lento y largo. Al otro lado, Lina bajó la voz. «Paula se ha desmayado». Se levantó y simplemente se desplomó. Su madre se puso a gritar: «¡Gente de poca monta! ¡Esto es una jugarreta de la madre del novio!». Oí esto y no sentí rabia. Solo una tristeza silenciosa, como si me quitaran una manta de los hombros en una noche fría. Dije suavemente: «Estaba destinado a desmoronarse, querida. Nada puede sostenerse si está construido sobre la negación. Si querían borrarme de su día perfecto, entonces ese día perfecto no podía permanecer intacto». Hubo una pausa al otro lado. Luego Lina volvió a hablar con la voz temblorosa. «Abuela, ¿fuiste tú?» «Sí», dije sin dudar. «Lo cancelé todo». Oí a Lina contener la respiración. Debió de haberse ido a un rincón tranquilo del salón. «Tú lo pagaste todo, sí. Todo. El lugar, las flores, la música, el vestido, la luna de miel. Pero nadie me quería en su foto. Así que discretamente salí del encuadre». Lina susurró: «Dios mío». En ese mismo instante, de vuelta en el Hotel Alfonso XIII, una invitada llamada Beatriz, una influencer de belleza de 20 y pocos años, tenía su teléfono fuera, grabando el caos en el salón de baile. Los camareros confusos quitando servilletas de las mesas, los invitados levantándose desconcertados, mientras la suave luz ambiental era reemplazada por la luz dura y cruda de los focos de servicio. Y entonces, en el centro del encuadre, Paula se desplomó junto a su silla, su vestido de novia derribando un vaso de agua que salpicó el suelo. Beatriz publicó ese clip en TikTok con el pie de foto: «La madre del novio paga la boda en secreto. La echan y cancela todo». Solo duraba 27 segundos, pero se extendió como un incendio de verano. Más de 400.000 visualizaciones en las 2 primeras horas, con más de 2.000 comentarios. Alguien incluso hizo capturas de pantalla de las caras del clip haciendo zoom para comentar la expresión de la madre de la novia, el shock en la cara de la dama de honor y la mirada desconcertada en los ojos de Javier, mientras estaba en medio de todo como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. En Facebook alguien volvió a publicar el clip con el comentario: «Por esto siempre he creído que si le faltas el respeto a la persona que te crió, te recordará la primera lección de dignidad, con su talonario». Yo no tengo redes sociales. No vi nada de esto. Pero Lina me lo contó pieza por pieza. Su voz pasó de la indignación a la lástima, a algo ahogado por la emoción. «Te están llamando la abuela jefa. ¿Sabes?», alguien comentó, «es una leyenda viva». Otra persona dijo: «Espero tener las agallas de ser tan fuerte como ella si alguna vez me traicionan». Sonreí para mis adentros. No quería ser una leyenda, solo quería vivir con decencia. Y cuando esa decencia fue rechazada, elegí levantarme y marcharme. Tarde esa noche, Lina volvió a llamar. Su voz todavía era temblorosa. «Abuela, ¿estás bien?» «Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo, querida». «¿Te arrepientes?», pensé por un momento. «No, solo me entristece que la persona a la que di a luz
ya no reconozca a la persona que lo crió. Al otro lado de la línea oí a Lina sorber por la nariz y luego terminó la llamada con la promesa de volver a llamar más tarde. Era joven, pero lo entendía. Era el trozo de decencia que me quedaba en un día en que pensé que no tenía nada. Apagué las luces y miré la flor de plástico en el alféizar de la ventana, la misma que la niña me había dado. Afuera las luces de la ciudad aún brillaban, pero sabía que en algún lugar una boda se estaba oscureciendo. Y aquí dentro, una madre había salido de la sombra del perdón incondicional y había elegido la libertad. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, sin despertador, sin un sol brillante. Simplemente no podía dormir. Mi mente corría a toda velocidad, aunque mi cuerpo estaba agotado. Preparé una cafetera de café fuerte y la puse sobre la mesa de madera junto a la ventana. No encendí la tele. No miré el móvil. Solo estaba el tic-tac del reloj de pared y el olor a café caliente, mezclándose con la pálida luz de la mañana. Me quedé así sentada durante mucho tiempo, hasta que Lina llamó. «Abuela, tienes que mirar tu móvil», dijo con voz urgente. «Todo el mundo está hablando de ti». Cogí el teléfono y abrí primero la aplicación de correo electrónico, como era mi costumbre. Había más de 60 correos sin leer, pero un asunto me hizo detenerme. «Lo siento muchísimo. Raquel Bodas de Nácar». Lo abrí. El mensaje era breve, pero fue suficiente para dejarme helada, señora Blasco. Después de lo que pasó anoche, no puedo seguir representando su proyecto de boda. La forma en que la trataron fue inaceptable. He dimitido esta mañana. Solo quería que supiera que no todo el mundo se queda callado. A mis ojos usted fue la que actuó con más clase que nadie en esa sala. Dejé el teléfono, mi mano apretando la taza de café. No era exactamente alegría lo que sentía, pero algo en mi corazón se sentía más ligero. Como si una extraña hubiera dicho por mí una verdad que mi propia familia no se atrevía a decir. Poco después, Lina me envió un enlace. Era otra publicación de TikTok, pero esta vez no era de Beatriz, la influencer rubia. Era de una cuenta anónima, Camarero de Turno. El clip era corto, pero su contenido fue lo que hizo estallar Internet. Fui camarero en la boda del Hotel Alfonso XIII anoche. Fui yo quien recibió personalmente la confirmación final del servicio por parte de la organizadora, y el plan de pagos indicaba claramente al benefactor, Margarita Blasco. No la familia de la novia, no la novia, la madre del novio. Llegó temprano. Se sentó en un rincón del vestíbulo, no habló con nadie, solo sostenía un sobre. Cuando le pidieron que se fuera, solo sonrió levemente. Sin escenas, sin protestas. Pero lo vi, tenía los ojos rojos. Al levantarse se tocó el pañuelo verde del cuello. Nadie la detuvo. Nadie la acompañó a la salida. Nunca he visto a nadie abandonar la boda de su propio hijo de forma tan silenciosa. Pero sé algo más. 2 semanas antes de la boda, mi jefe llamó para confirmar los detalles del pago. Marqué accidentalmente el número de la novia Paula. Me dijo claramente: «Sé que la madre del novio paga. Manténlo en secreto. No pongas nombres. No hace falta que el novio se entere». No me atreví a decir nada esa noche, pero cuando vi que la echaban supe que no podía quedarme callado. Internet estalló. La novia lo sabía y aún así dejó que echaran a su suegra. Pensaba que el novio era el villano principal. Ahora lo entiendo. Se lo merecían los dos. Esta es la venganza más espectacular que he visto nunca. La parte más desgarradora: no solo la traicionó su hijo, su futura nuera lo sabía y se quedó callada. Debajo de la publicación, el usuario adjuntó una foto del plan de pagos
junto con un PDF de la factura de bodas de nácar. Mi firma estaba en ella, junto con la nota «Benefactor anónimo», a petición de M. Blasco. No sé qué causó la explosión mayor, el hecho de que la madre del novio pagara todo o el hecho de que fuera expulsada por su propio hijo. Los comentarios llovieron. ¿Qué clase de persona es esta novia? Pero son humanos. Por esto nunca me casaría con gente de dinero falso. La única persona genuina es tratada como basura. Sierra Margarita no está sola. Ha desenmascarado a toda una sala de hipócritas. Alguien creó una página de fans en Facebook llamada Equipo Abuela Margarita, donde la gente compartía sus propias historias familiares, momentos en que fueron rechazados por sus seres queridos y recuerdos de madres que se sacrificaron en silencio, sin ser nunca reconocidas. Un breve clip mío saliendo del hotel, probablemente de una cámara de seguridad, también comenzó a circular. Aunque el ángulo era distante y borroso, mucha gente me reconoció caminando lentamente, agarrando un sobre blanco con un vestido sencillo y un pañuelo de seda cuidadosamente anudado. Leí un comentario que me hizo detenerme. A veces el silencio es la venganza más profunda. No respondí a los mensajes de Javier. Había al menos 3 llamadas perdidas de su número. Sin buzón de voz, sin mensajes de texto. Pero sabía que él lo sabía. Y ahora se debatía en el caos de una vida que creía haber guionizado a la perfección. Lina me dijo: Paula ha bloqueado todas sus redes sociales y a Javier lo están etiquetando en comentarios llamándolo el hijo ingrato del año. No me sentí feliz al oír eso, pero tampoco me sentí culpable. Yo no creé esa turba. Lo hizo Javier cuando decidió borrar el nombre de su madre de la lista de invitados, pero aún así, firmar facturas que llevaban su nombre. Esa tarde, mientras regaba mis crisantemos en el patio trasero, vi mi teléfono vibrar en el alféizar. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Fui el camarero de anoche. Gracias por su silenciosa dignidad. Solo hice lo que sentí que era correcto. Espero que encuentre la paz. Me quedé quieta un momento y luego respondí: Gracias. No necesitaba que me defendieran, pero aprecio su honestidad. Esa noche no pude dormir temprano. Caminé por la casa mirando las fotos antiguas. Arturo de pie frente a la lavandería radiante. Javier con 4 años y un disfraz de superhéroe abrazándome el cuello con fuerza. Y yo sentada en un banco de madera con un libro de contabilidad en el regazo y el pelo revuelto. Toqué cada marco. Las personas en ellos ya no eran las mismas, pero conservé las fotos. No por nostalgia, sino porque no podía olvidar quién fui una vez y a quién había amado una vez tan profundamente. No entré en internet esa noche. No necesitaba más elogios, más comentarios. Solo estaba segura de una cosa: la verdad, sin importar lo tarde que llegue, es lo único que puede mantenerte en pie. Y esta vez había llegado justo a tiempo. Estaba ordenando unos papeles para el fondo de becas de Lina cuando un golpeteo frenético resonó en la puerta principal. No era una llamada educada. Era un puño golpeando con rabia e impaciencia. Miré el reloj de la pared. Las 7:00 am. Sabía quién era. Caminé lentamente hacia la puerta, ajustándome con calma el cuello de mi Rebeca. No tenía miedo. No estaba enfadada. Solo sentía una nueva capa de quietud dentro de mí, algo que no había poseído durante mis muchos años como madre. Javier estaba en el porche. Su camisa estaba arrugada, la corbata aflojada, los ojos rojos por la falta de sueño. El rostro de mi hijo, el niño que una vez corría por mi jardín, con botas de plástico rojas y una sonrisa radiante,
Ahora estaba arrugado como el de alguien que acaba de tragar algo amargo. Me señaló con un dedo casi gritando. «¿Qué has hecho?». No respondí. Abrí más la puerta y me di la vuelta el tanemeso. Rarandobo de cuovo en la esquiesa. Él me siguió cerrando la puerta de un portazo a sus espaldas. Sus pasos eran un ritmo frenético y confuso sobre el suelo de madera. No le invité a sentarse. No le pregunté si quería café. Me serví una taza de infusión de espaldas a él. Javier se quedó allí con la voz apresurada. «Arruinaste mi boda. Hiciste que la madre de Paula se desmayara, que los invitados se fueran. ¿Dejaste que todo el mundo se enterara de nuestros asuntos familiares?». Dejé mi taza de té con suavidad. «No, hijo. Yo no arruiné nada. Simplemente retiré lo que di. Y creo que los adultos tienen que responsabilizarse de lo que construyen. Tú construiste una boda sin mí, así que es lógico que se derrumbara sin mí». Se quedó sin palabras por un segundo y luego dijo con la voz más baja. «Pero tenías que hacerlo así. Retirar el dinero el día de la boda. Mientras todos estaban allí. Yo también estaba allí. Javier, yo también estaba. Pero nadie me dejó quedarme. Nadie me invitó a entrar. ¿Lo recuerdas?». Apretó los labios apartándose para apoyar las manos en la encimera de la cocina. Miré a mi hijo adulto. Parecía un hombre que acababa de perderlo todo, pero no tenía ni idea de por qué. «Paula», suspiró. Ella no lo sabía. No sabía que eras tú la que pagaba. Pensaba que sus padres lo cubrían todo. Permanecí en silencio. Si me lo hubieras dicho desde el principio, quizás las cosas habrían sido diferentes. Me giré y lo miré directamente a los ojos. «¿Recuerdas cuando te llevé esa manta tejida a mano a tu residencia, Javier?». Parpadeó. No dijo nada. «Te oí decirle a tu compañero de habitación que era un poco de pueblo». Continué. «Desde ese día supe que no querías que tu madre de pueblo apareciera en tu nueva vida. Y lo respeté. Pero no se te permite borrarme de tu vida y seguir gastando mi dinero como si fuera de otro». Fui a un armario de madera y saqué una carpeta gruesa. Esta es la factura de la luna de miel. 14 noches en Venecia en un hotel de 5 estrellas con una habitación con vistas al canal. Vuelos en clase business. Todo sumaba más de 16.000 € que también pagué yo. Y luego está esto, el vestido de novia de Paula hecho a medida por 8.200 €. La tarta de bodas de 5 pisos de la que presumíais en las redes sociales, eso fueron 2.500 €. Puse cada documento sobre la mesa, cada partida clara, cada importe específico. Todo aquello de lo que estabais tan orgullosos de presumir ese día era todo mío. No necesitaba un gracias. Pero no merecía que me echaran como a una extraña de una boda que yo estaba financiando. Javier se quedó helado. El color desapareció de su rostro. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Sabes lo que dicen en las redes sociales?», preguntó. «Lo sé. Me llaman hijo ingrato. Han creado una página de fans para ti. Me están maldiciendo, mamá. Lo entiendes, asentí. Entonces ahora sabes lo que se siente al ser juzgado sin oportunidad de explicarte. Igual que yo de pie en ese vestíbulo cuando me dijeron que mi nombre no estaba en la lista». Un largo silencio llenó la habitación. Javier se desplomó en una silla como si acabara de caer desde una gran altura. Serví más té en mi taza. «¿Has venido aquí para pedirme que arregle esto?». Sí, dijo en voz baja. «Al menos paga el banquete otra vez, para recuperar algo de dignidad, para que Paula no pase tanta vergüenza delante de sus padres». Miré a mi hijo. Vi al niño en él perdido, asustado e intentando aferrarse a lo mismo que había rechazado.
No hablé de inmediato. Tomé un sorbo lento de té. Luego negué con la cabeza. No puedo devolver algo que quité por una falta de respeto. No estoy enfadada, pero no voy a dar marcha por atrás. Me levanté, recogí los papeles de la mesa y los archivé ordenadamente en el armario. No quiero que pagues por un error el resto de tu vida, pero no puedo dejar que vivas sin consecuencias. El día que me borraste de la foto de tu boda, decidiste que yo no tenía valor. Ahora estás aprendiendo que a veces la persona que no está en la foto es la que lo sostiene todo. Javier dejó caer la cabeza sobre la mesa. No lloraba, pero sus manos se aferraban a la silla con tanta fuerza que era como si estuviera soportando una gran tormenta dentro de sí mismo. Fui a la puerta y la abrí. Deberías irte. Y pensar. Se levantó, pero antes de irse me miró. Yo no quiero perderte, mamá. Mi voz fue firme cuando respondí. Entonces, no deberías haberme dejado marchar sola de tu boda. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en la pared. No lloré, pero por primera vez en años sentí que estaba en mi propio lugar, el que me correspondía. Ya no era una sombra detrás de mi hijo, sino una mujer que sabía cómo aferrarse a su propio respeto. Y eso dolía, pero también era necesario. No soy la clase de persona que disfruta viendo a otros sufrir su merecido, ni siquiera para aquellos que me han hecho daño. No me complace ver a los culpables pagar un precio. Pero sí creo en las leyes de la vida. Lo que siembras tarde o temprano, lo cosechas. Y Javier, mi hijo, estaba cosechando. 2 semanas después de que apareciera en mi casa, todo empezó a desmoronarse de esa manera silenciosa, fría y metódica en que lo hacen las cosas. Meses, me enteré por Lina de que Paula había vuelto a casa de sus padres en Santander, llevándose sus cosas solo 2 días después de que los tabloides empezaran a publicar historias sobre la novia que se desmayó en su boda millonaria cancelada. Lina me envió un enlace a un artículo online con un titular rojo chillón: cuando la madre del novio paga las facturas y le prohíben la entrada a la boda. El subtítulo decía: una unión fastuosa se derrumba ante los ojos de los invitados cuando se le retira su base moral. No leí el artículo completo. No lo necesitaba. Lo había vivido. No pregunté por Javier, pero las noticias me llegaron como siempre ocurre en una ciudad de este tamaño tarde o temprano. Javier fue trasladado de la oficina principal en el centro de Salamanca. No despedido, simplemente movido a una pequeña sucursal en un pueblo cerca de la frontera con Portugal. Oí que su sueldo se redujo a la mitad. Su autoridad para aprobar siniestros fue revocada. No más despacho privado. No más clientes de alto perfil. Mi vecino de enfrente, el señor Sánchez, que solía preguntarme: «Javier sigue triunfando en esa empresa, ¿verdad?», ahora solo me saludaba con un leve asentimiento cuando nos cruzábamos en nuestros jardines y luego desviaba la mirada. Lo entendí. La gente se sentía incómoda. O quizás se sentían avergonzados por mí. Las mismas personas que una vez elogiaron al chico de Margarita tan exitoso ascendió tan rápido, ya no mencionaban su nombre. Era como si una vez que su halo dorado se desvaneció, ya no necesitaran su luz. Una tarde estaba revisando mi correo electrónico y vi un nuevo mensaje. De Javier Blasco. Asunto: mamá. Lo abrí. Mamá, sé que me equivoqué. Yo la cagué. Lo arruiné todo. Paula se fue. La empresa me ha degradado. Dicen que ya no confían en mí. Todo el mundo dice que soy un hijo terrible. Pero yo solo quería hacer lo correcto.
No pensé que acabaría así. Mamá, te necesito. Lo siento. Si no me contestas, lo entiendo. Pero... lo siento. Yo solo espero que sepas que ahora lo veo. Lo veo todo. La última línea era solo una palabra hijo. El correo estaba lleno de faltas de ortografía. Probablemente lo escribió en su móvil o en un momento de pánico. No lo sabía. Pero lo que me hizo detenerme más tiempo fue cómo usó la palabra mamá por primera vez sin mayúsculas, sin esa distancia formal. Era suave. Era real. Como cuando era un niño pequeño. Leí ese correo 5 veces. Luego apagué el ordenador. No respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque algunas disculpas, si solo llegan después de haberlo perdido, todo ya no son disculpas. Son súplicas por un salvavidas. Y yo me negué a que me quisieran como a un salvavidas. 3 días después, Lina llamó. Su voz era débil. Sabía que no quería decírmelo, pero lo hizo de todos modos. Abuela estaba pasando en coche por la antigua oficina de papá y lo vi sentado en su coche. Solo. El motor estaba apagado, la ventanilla entreabierta. Estaba fumando. Me quedé allí casi 5 minutos. No me vio. Solo miraba fijamente el lago, sin parpadear. Parecía perdido. Guardé silencio por un largo momento. ¿Hablaste con él?, pregunté. No, yo no sabía por dónde empezar. Y sinceramente todavía estoy enfadada. Enfada de que te dejara marchar así. Enfada de que no madure. Pero al verlo así, también sentí pena por él. Suspiré. Mi corazón se sintió como si lo hubieran estrujado y luego soltado un dolor suave y punzante. Todo el mundo necesita tocar fondo, Lina. Algunas personas necesitan una caída. Algunas personas necesitan una herida. Si tu padre está tocando el suyo, entonces quizás sea necesario. ¿Crees que de verdad lo siente? No lo sé, dije lentamente. Pero creo que por primera vez en su vida tu padre está empezando a darse cuenta de que el dinero no puede comprarlo todo. Y que las personas que de verdad importan son las que no puedes medir por su valor social. Esa noche imprimí el correo electrónico y lo guardé en un cajón. No lo rompí. No respondí. Pero tampoco lo borré. Lo guardé como una pequeña prueba de algo que una vez había esperado y que ahora había dejado ir. Miré la foto de los 3, yo, Arturo y Javier, el día que abrimos nuestra primera lavandería. Yo sonreía radiante. Arturo me rodeaba con el brazo y Javier abrazaba un gran oso de peluche, un regalo de un cliente. Ese niño pequeño, ¿dónde se había ido? No lo sabía, pero la madre de esa foto, la que una vez creyó que podía darle a su hijo todo excepto la sabiduría que viene con la madurez, todavía estaba aquí. Y por primera vez en su vida, sabía que ya no tenía que esperar a que su hijo volviera. Dejé Salamanca en una mañana tranquila y ventosa de marzo. No hubo una despedida emotiva ni un enorme camión de mudanzas. Solo yo, mi viejo todoterreno plateado, 3 cajas de cartón, una bolsa de lona con utensilios de cocina y un único marco de fotos yo, Arturo y Javier, el día que abrimos nuestra primera lavandería. Me mudé a Couchet, Alquería Blanca, un lugar en el que nunca había estado, pero del que siempre había oído que era cálido, histórico y lo suficientemente lento como para empezar a vivir de nuevo. Alquilé una pequeña casa a las afueras del pueblo, con un patio trasero lo suficientemente grande para unos cuantos arbustos de lavanda y algunas plantas de tomate de verano.
La casa estaba pintada de color crema, con un tejado de chapa gris y un porche de madera con una mecedora. No era lujosa, pero la primera vez que entré sentí que podía respirar. Los primeros días no hice mucho más que pasear por el barrio, tomando nota del supermercado local, la farmacia y la librería de segunda mano. Decidí no traer televisión. No necesitaba las noticias. No necesitaba el ruido. Un martes por la tarde fui al centro cívico cercano. Ofrecían una clase gratuita de acuarela para mayores. Me apunté. En ese momento mi pensamiento fue simple. Mis manos todavía funcionan. Mis ojos todavía pueden ver el color. Así que, ¿por qué no? La clase solo tenía 8 personas, todas mujeres de más de 50 años. La primera persona de la que me hice amiga fue Judith, de 60 años con el pelo rizado canoso que siempre llevaba una camisa de rayas abotonada y se movía con sus Birkenstocks. Judith se había divorciado 2 veces, no tenía hijos y vivía sola con 3 gatos y un órgano eléctrico. No tenía reparos en decir: ya no creo en el amor para siempre, pero sí creo en preparar una buena taza de café cada mañana. Y con eso es suficiente. Me reí. Y desde ese momento fuimos amigas. Judith fue la primera que me invitó a hacer senderismo, algo que nunca había hecho en mi vida. ¿Sabes lo que se siente al estar en la cima de una colina con el viento en la cara y no necesitar a nadie a tu lado? ¿La paz que da?, preguntó. Negué con la cabeza. Al día siguiente me puse mis zapatillas, preparé una pequeña mochila y subí esa colina con Judith. No era muy alta, pero cuando estuve en la cima mirando hacia el espeso dosel verde de los árboles de abajo, realmente sentí mi propia existencia. Por las tardes tomaba una clase de español en el centro. El profesor era un hombre llamado Carlos, de unos 40 años, originario de México, que siempre bromeaba: si puedes decir gracias sin que parezca que te estás atragantando, con un cacahuete has progresado. Aprendía despacio, pero estaba aprendiendo. No para impresionar a nadie, no para prepararme para nada, simplemente porque nunca había hecho esto por mí misma. Lina todavía me escribía a menudo. Monsieur me enviaba fotos de sus trabajos de arquitectura, diseños de casas modernas, a veces con pequeñas figuras de palitos sonriendo, ocasionalmente con una nota escrita a mano en tinta azul. Quiero diseñar una casa con un porche como el tuyo, abuela. Guardé cada foto en una carpeta especial en mi ordenador. La llamé El futuro de Lina. Cada mañana me despertaba temprano, preparaba una infusión, escribía en un diario. No eran entradas largas y emotivas, sino solo unas pocas frases como un suave asentimiento al nuevo día. Una vez escribí: antes vivía para ser amada, ahora vivo para respirar. No me arrepentía del amor que le había dado a mi hijo, pero ya no quería volcar todo mi ser en alguien que no lo valoraba. Creo que a veces la gente se queda en un papel porque cree que es su deber. Ser madre es así, pero algunos papeles necesitan ser quitados para que pueda respirar de nuevo. Una tarde después de nuestra clase de pintura, Judith me llevó a casa. De camino dijo: «Sabes, Margarita, no sé quién eras antes, pero la mujer que veo ahora es una mujer que parece estar empezando a gustarse a sí misma». Me volví hacia ella sorprendida. ¿No te gustabas a ti misma antes? No. Siempre me gustó ser una buena persona, pero nunca supe cómo ser una persona libre. Asentí. Era como si ella hubiera expresado lo mismo para lo que yo aún no había encontrado las palabras. Esa noche me senté en la mecedora de mi porche bebiendo té de menta
y viendo el cielo oscurecerse, sin ruidos fuertes. Solo el sonido de los grillos y el viento. Pensé en mí misma, ya no era la madre del novio, ni la esposa de Arturo, ni Margarita de la lavandería. Solo yo, una mujer de 67 años, empezando a vivir de nuevo. Y esta vez, para sí misma. Lina llegó a Alquería Blanca un sábado por la mañana, trayendo una pequeña maleta de ruedas, una lata de galletas de jengibre que ella misma había horneado y una sonrisa que no le había visto desde antes de la boda. Nos abrazamos durante un largo rato en los escalones de la entrada. Siempre abrazaba a mi nieta de esa manera, no demasiado fuerte, sin soltarla rápidamente como un ancla, aferrándose a algo que realmente me pertenecía. Lina no tuvo que decirlo, pero yo sabía que no había venido solo de vacaciones. Necesitaba un espacio donde la presencia de Javier no ocupara su mente. Y yo entendía ese sentimiento mejor que nadie. Para el almuerzo preparé mi potaje de alubias negras de toda la vida. Corté un poco de pan de masa madre y las dos comimos en el porche trasero bajo el lento sol de la tarde que se filtraba a través de la pérgola de lavanda. Nadie mencionó a Javier. Nadie tuvo que esforzarse por mantener una conversación ligera. Simplemente estábamos allí, juntas. Esa tarde, mientras lavaba los platos en la cocina, Lina me llamó desde el salón. «Abuela, esta caja de madera en el cajón es tuya». «Sí, cariño. Es solo para guardar cachivaches. Hay un sobre aquí dentro. Está dirigido a para Javier si alguna vez te importa». Mis manos se congelaron en el agua jabonosa. Supe inmediatamente de qué carta hablaba. Me sequé las manos y salí. Lina sostenía la carta mirándome expectante. Asentí levemente. «Sí, lleva ahí unos meses. ¿Vas a...?» Enviarla. Saqué una silla y me senté soltando un largo suspiro. No me sentía triste ni aliviada. Solo una emoción que existía en el medio, entre lo que fue y lo que ya no es. Hubo un tiempo en que pensaba en enviarla todos los días. Cada vez que abría mi correo, cada vez que sacaba un sello, cada noche la reescribía en mi cabeza. Pero luego la puse en esa caja. Y día a día, dejé de pensar en enviarla. Lina abrió la boca para hablar y luego se detuvo. Continué. Algunas cosas, si realmente necesitan ser sabidas, una persona las descubrirá por sí misma. Y si nunca lo averiguan, entonces una carta no tiene ningún significado. Extendí la mano. Ella me dio el sobre. Lo abrí y saqué la única hoja de papel. La tinta estaba desvaída en algunos lugares de tantas veces que mis dedos la habían sostenido. La leí en voz alta lentamente, no para ella, sino para mí. «Javier, si alguna vez te das cuenta de que nunca te odié, de que solo estaba cansada de tener que demostrar que era digna de tu amor, seguiré estando aquí, pero ya no estoy esperando». Doblé la carta, la volví a meter en el sobre y la coloqué de nuevo en la caja de madera. No la escondí. No la destruí, pero ya no tenía ninguna intención de enviarla. Lina guardó silencio todo el tiempo que estuve leyendo. Solo me miró, luego se levantó lentamente, se acercó y me abrazó por detrás. Su cabeza descansaba en mi hombro, su mano cubriendo la mía donde reposaba en mi regazo. Su voz era muy baja, pero lo suficientemente alta para que la oyera. «Tú eres la razón por la que creo que una mujer no tiene que sacrificarse hasta el punto de volverse invisible». Parpadeé. Esa frase era lo que una vez necesité oír de mi propio hijo, y nunca lo hice. Apreté suavemente la mano de Lina sin mirarla porque sabía que si lo hacía lloraría.
Solía pensar que el amor de una madre era algo sin fin. Un río que fluía para siempre, ya fuera profundo o superficial, ya fuera recibido o no. Pero he aprendido esto a veces. Incluso el amor necesita una orilla. No para detenerse, sino para saber hasta dónde has llegado y en qué dirección volver. Esa noche, después de que Lina se durmiera, me senté en el porche trasero. La luna no brillaba mucho, pero el aire era fresco. Las flores de lavanda se mecían bajo la suave luz amarilla de la lámpara del porche. No sentía que hubiera dejado ir a Javier. Simplemente sentí que había dejado de colocarme donde no se me permitía existir. Mañana hornearía un bizcocho de calabaza. Y si estaba lo suficientemente bueno, le enviaría un trozo de vuelta con Lina. No porque fuera una abuela modelo, sino porque era una mujer que estaba empezando a quererse de nuevo. Sin el permiso de nadie. Sin la validación de nadie. Sin necesitar mi nombre en una invitación. Siempre pensé que moriría como una anciana en una pequeña casa en Salamanca rodeada de objetos familiares y un pasado tácito. Pero resulta que la vida a los 67 años todavía puede abrir un nuevo capítulo si te atreves a cruzar un umbral que ha estado cubierto de polvo durante mucho tiempo. Estaba haciendo una maleta. Por primera vez en mi vida me preparaba para un viaje que no era para nadie más. No para una boda, no para un funeral, no para visitar a alguien, sino para mí. Me iba de crucero. Un crucero de 10 días por el Caribe. Elegí un itinerario con 3 paradas: Cozumel, México, St. Thomas, Islas Vírgenes de E.U. y un día en la isla privada de la compañía de cruceros. No sabía exactamente qué haría en cada lugar. Solo quería sentarme en la cubierta del barco, escuchar el viento y mirar el mar, verlo de verdad, con mis propios ojos, no a través de una película o una postal pegada en la pared de la vieja lavandería. La mañana de mi partida, Lina me llevó al puerto. No hablamos mucho en el coche. Solo había música suave de una emisora de radio local y el suave golpeteo de mi maleta rodando en el maletero con cada giro. Cuando llegamos a la terminal, Lina me ayudó a llevar mi maleta a la zona de facturación y luego sacó una pequeña caja de su bolso. «No abras esto aquí. Esperas a estar en el barco». Asentí y sonreí. Me abrazó una última vez y susurró: «Tienes que divertirte, abuela. No tienes que hacer nada especial. Solo siéntete cómoda». Me di la vuelta antes de que pudiera ver las lágrimas asomando a mis ojos. En el barco me asignaron a una mesa para la cena con una pareja de alemanes mayores, ambos jubilados que viajaban 2 veces al año. Eran educados, serenos y hablaban un inglés lento y deliberado. Yo respondía con la misma lentitud y en un momento dado incluso dejé escapar algunas de las frases en español que había aprendido. Alquería blanca. La esposa sonrió y me dijo: «Muy bien». Me reí sorprendida de lo natural que se sentía. Hablamos del café en Europa del tiempo de marzo, del tipo de conversación trivial en la que una vez pensé que no sabía participar. Pero lo hice, sin nadie a mi lado, sin necesitar un papel para tener un lugar en una conversación. Esa noche me quedé en la cubierta del barco. El mar era de un negro brillante, más silencioso de lo que había imaginado. El viento no era frío, sino suave y liso. Me paré junto a la barandilla y metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Dentro estaba el regalo de Lina. Un pequeño llavero de madera grabado con letras diminutas. Mi historia importa. Me quedé quieta un momento, trazando cada letra con la yema del dedo, como si estuviera trazando mis propias venas. Luego saqué un pequeño trozo de papel, una vieja fotografía.
Era la foto de la boda de Javier, una copia de su segunda y más pequeña ceremonia, que fue sencilla y sin invitados. Javier no me había invitado. Yo no había preguntado. Pero la foto aún así llegó a mí por correo sin nada más que una dirección en el sobre. La miré por última vez. Estaban de pie frente a un pequeño restaurante, vestidos de forma sencilla, con sonrisas forzadas, no como debería parecer, una pareja de recién casados. Pero lo que me llamó la atención fueron los ojos de mi hijo. El orgullo se había ido. Solo había algo hueco, como si supiera que algo se había perdido para siempre. Doblé la foto, la sostuve sobre el agua y entonces la solté. La imagen se alejó revoloteando lentamente como un pájaro sin destino. El viento la llevó lejos hacia donde el cielo se encuentra, con el mar donde nadie pregunta ¿quién pagó esa fiesta?, donde no hay madre del novio, ni vergüenza, ni sacrificio no apreciado. Solo estaba yo y el océano abierto. Apoyé las manos en la barandilla. Me quedé allí mucho tiempo, sin pensar mucho, solo sintiendo un cierto vacío en mi corazón llenarse con el viento. No estoy escribiendo el final de la historia de mi vida con un gran colofón. No me convertí en un símbolo ni necesito ser recordada como una madre buena que una vez fue herida. Solo soy una mujer corriente, que ha aprendido que a veces tienes que marcharte de una boda que no era para ti, no por venganza, sino para encontrar la boda contigo misma. Si todavía estás aquí leyendo estas últimas palabras, quiero decirte algo que me llevó casi 70 años entender. Nadie te debe amor, simplemente porque te hayas sacrificado. Solía pensar que ser madre significaba soportar por naturaleza, dar un paso atrás por naturaleza, estar lista para dar incondicionalmente por naturaleza. No digo que eso esté mal. El amor incondicional, especialmente el de una madre, es algo milagroso. Pero si das y das sin ser vista, sin ser respetada, sin ser una persona completa a los ojos de quien amas, entonces no estás amando. Te estás borrando a ti misma. Fui madre, esposa, mujer de familia, y no me arrepiento de ello. Pero mi mayor arrepentimiento es que esperé demasiado tiempo para convertirme en yo. Esperé a que Javier creciera antes de atreverme a vivir. Esperé a que mi hijo tuviera éxito antes de pensar en descansar. Esperé a que me diera las gracias antes de sentir que tenía valor. Pero al final me di cuenta, nadie puede devolverte los años que perdiste en silencio. Si estás leyendo esto y eres una mujer de 50, 60 años, o incluso jubilada, quiero que sepas, todavía puedes empezar. Empezar a aprender algo nuevo. Empezar a cortar una relación que te trae dolor. Empezar a perdonarte a ti misma. Y empezar a vivir, no en el papel de otra persona, sino en tu propia forma verdadera. Me llevó toda una vida que se me permitiera salir del marco de la madre perfecta. Y ¿sabéis qué? Cuando salí no me sentí perdida. Me sentí ligera. Sentí el viento. Sentí el sol. Me sentí a mí misma. No necesitamos convertirnos en un icono. Solo necesitamos volver a ser nosotras mismas con todas nuestras cicatrices, nuestros sueños inacabados y la ternura que una vez se dio por sentada. Mi historia importa. Lina grabó esas palabras en el llavero que me dio. Y quiero que recordéis esa frase como lo más simple, pero más importante. Tu historia también importa. Has vivido lo suficiente para saber que este mundo puede ser injusto. Pero también eres lo suficientemente fuerte
para saber que tu valor no se encuentra en cómo te tratan los demás, sino en cómo eliges seguir adelante. Si llevas una soledad en tu corazón, una herida que no has sanado, o una historia como la mía, por favor, deja unas líneas abajo. Puede que no conozca tu cara, pero las leeré. Quién sabe, quizás tengamos más en común de lo que pensamos. Y si conoces a alguien que necesite oír esto, por favor compártelo. Porque a veces, todo lo que una mujer necesita es que otra mujer le diga, «Te entiendo». Y yo de verdad lo entiendo.